Bem-vindo a mais tutorial do alimento diário. Bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Estamos ahora en el libro número 3. El título, aún en la serie Entonces vendrá el fin, y el título de este libro es Preparar el material para la edificación. Y los mensajes ministrados, colocados en estas 4 semanas, fueron ministradas por el hermano Andredo. No soy un hermano nuevo, solo me quité la barba, soy el mismo hermano, pero lo nuevo que tenemos en el tutorial es el hermano Billy, que ya habló con ustedes en el libro anterior y también en la semana 2 de este volumen. Gracias al Señor, el Señor está levantando jóvenes para ayudar a rumear la palabra. El título de la semana 4 es A camino de la cruz, de la muerte y de la resurrección. Nosotros no podemos perder de vista el título del volumen del libro, que es Preparar el material para la edificación. Entonces, cuando usted trate este asunto de la semana 4, usted necesita aún entender que estamos tratando de la edificación de la iglesia. Si nosotros no hablamos de la edificación, quiere decir a partir del capítulo 16 de Mateos, el enfoque es la edificación de la iglesia. Y si usted no tiene esta percepción, usted puede solamente ver este camino de la cruz, la muerte del Señor, y solamente condolerse con Él, porque Él fue mucho sufrimiento, pasó por muchas cosas, pero todo esto necesitaba suceder. Él mismo ya había hablado a los discípulos que esto necesitaba suceder, pero Pedro, ustedes recuerdan el capítulo 16 de Mateos, Pedro reprendió al Señor, lo reprobó y colocó al Señor y llamó al Señor aparte y le dijo: de ninguna manera esto te suceda. El Señor entonces le mostró a él que aquel sentimiento no venía de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso nosotros necesitamos mirar a este cuadro, a este transcurso del Señor Jesús al final de su ministerio terrenal, con esta visión de la edificación de la iglesia, para que nosotros podamos sacar todo el provecho de esto. Y es un trayecto lleno de situaciones que nosotros vemos que Satanás estaba allí, hostigando a los hombres para que puedan, creyendo que Él iba a destruir al Señor, creyendo que Él iba a matar al Señor, que Él iba a anular al Señor. Mal sabía Él que ya estaba todo en el plan de Dios y que Dios necesitaba que Cristo pasase por todo esto para poder liberar la vida que estaba concentrada en Él a otras personas. Entonces, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. Entonces, gracias a Dios, hoy yo y usted podemos estar en la iglesia fue engendrada y la iglesia está siendo edificada por causa de este proceso que el Señor pasó. Esta trayectoria de Él, dolorosa, pagó un precio muy alto, pero valió la pena. Él está alegre al ver los frutos que Él produjo por medio de su muerte y resurrección. Entonces, este camino, hermanos, que el Señor Jesús caminó dentro de este proceso, tuvo conspiraciones allí para matar al Señor, hubo mentiras, hubo traiciones, hubo ambiciones, avaricia, hubo falta de escrúpulos, falta de ética,
faltaba moral y falsos testimonios llenos de todas estas cosas. Y Satanás entonces instigó a los hombres para hacer todo esto contra el Señor. Y no solo personas del mundo hicieron esto, sino aquí dice, en el capítulo 21, dice, 45, los principales sacerdotes y fariseos, oyendo estas parábolas, entendieron que en relación a él que Jesús hablaba, y buscaban prenderlo, temieron a las multitudes, porque éstas lo consideraban por profeta. Entonces ellos querían hacer mal al Señor, al mismo tiempo ellos temían a la multitud. Eran personas líderes en medio del pueblo de Dios, personas religiosas en aquella época. Y en este trayecto, esta trayectoria del Señor, nosotros tenemos varios principios y varias lecciones. Y en el día lunes, el primer principio que fue establecido por el Señor fue cuando Él comió la última Pascua con los discípulos, instituyó la cena. Entonces, antes de la muerte del Señor, Él festejó la Pascua con los discípulos y enseguida instituyó la cena del Señor. Mateos 26 dice así: en cuanto comía, tomó un pan y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es la cena del Señor. Y después dice así: y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, gracias a Dios, la cena del Señor fue establecida cuando el Señor estaba allí celebrando la última Pascua con los discípulos, y esto se tornó algo, nuestra práctica hoy. Cada primer día de la semana, cada domingo, nosotros partimos el pan en memoria del Señor. Allí nosotros vimos un pan y un cáliz. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. El cáliz representa la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros. Y este cáliz que el Señor dio para nosotros es el cáliz de la bendición. El cáliz que Él tomó, usted y yo no podíamos tomar. Él tomó el cáliz de la maldición de la ira, para que nosotros pudiésemos tener acceso y pudiésemos disfrutar del cáliz de la bendición. Entonces, cada vez que nosotros partimos el pan, cada primer día de la semana, cada domingo, nosotros necesitamos recordar de lo que el Señor hizo por nosotros y tener un corazón lleno de gratitud al Señor. Nosotros siempre murmuramos, siempre nos quejamos de las cosas, reclamamos, creemos que nos hacen injusticia por esto aquí, creemos que las personas nos hacen mal y no nos entienden. Entonces nosotros tenemos muchas quejas, pero nosotros también tenemos que ver al mismo tiempo que el Señor pasó por muchas cosas para bendecirnos, para darnos el cáliz de la bendición. Su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada a favor nuestro. Entonces, este es un principio maravilloso. Este fue el lunes y hay muchas cosas. El hermano Andrés Don a lo largo de este mensaje leyó muchos versículos, usó varias porciones de los evangelios que tratan de este tema, de la cruz, de los sufrimientos de Jesús, de la cruz, de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Entonces Él anduvo con nosotros, Él hizo una bella exposición para nosotros. Entonces vale la pena que usted, después con los hermanos en su iglesia, rumiar bien esta palabra. Y en el día martes tenemos la oración en Getsemaní. Aquí hay varias lecciones, varios principios para nosotros. Uno de ellos que usted percibe, que es el Señor Jesús estaba como hombre. Él estaba preparándose para morir, para ir a la cruz como un ser humano. Entonces Él estaba angustiado y Él quería que los discípulos orasen con Él, estuviesen con Él allí apoyándolo.
Y él oró al Padre, pidiendo que si fuese posible que pasase de él este cáliz. Pero después él dijo, hágase conforme a tu voluntad. Entonces el Señor fue muy sabio. Él dejó a nosotros un principio. Por un lado, nosotros oramos al Señor en las dificultades que pasamos. Por otro lado, nosotros necesitamos saber que tenemos que estar tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Esto es lo más importante. Nosotros queremos una cosa. Queremos esto. Y si Dios no hace de acuerdo a lo que nosotros queremos, nosotros ya le reclamamos a Dios. Dios no existe, Dios esto, Dios aquello. No quiero saber más de la iglesia, no quiero saber más de hermanos. Nosotros somos así, pero el Señor Jesús no. Él oró. Él estaba pasando por una dificultad. Él iba a enfrentar una muerte muy difícil. Él iba a pasar por un momento de gran sufrimiento. Él oró al Señor, pero él también habló al Señor. Hágase según tu voluntad. Jesús sabía que este camino necesitaba ser recorrido para que la iglesia sea engendrada. Esto es muy importante. Yo hablé de esto. De la misma manera necesitamos negarnos a nosotros mismos para contribuir con la edificación de la iglesia. Si el camino de la cruz no es tomado, es imposible que haya edificación. Otra lección que nosotros tenemos aquí en este pasaje es que cuando el Señor volvió y creyó que los discípulos estaban orando, estaban durmiendo, y el Señor le dijo, ustedes están durmiendo, ustedes necesitan vigilar. Entonces hoy nosotros estamos viviendo el periodo muy cerca del regreso del Señor. Necesitamos ser personas vigilantes. Él dice así, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Necesitamos vigilar, hermanos, porque la carne es débil. Necesitamos aprender a vivir en el espíritu, a vivir en comunión con el Señor. Necesitamos orar. No sé si esta es su experiencia, pero cada vez que vamos a leer la Biblia, vamos a orar. ¿Tenemos un sueño cuando estamos solos? Entonces las cosas espirituales, nuestro cuerpo, nuestra carne, nunca nos ayuda, siempre conspirando contra las cosas de Dios. Pero para hacer nuestras cosas, no. Para jugar al fútbol, puede estar cansado, pero va igual. Voy a hacer esto, voy a practicar esto, voy a hacer este entretenimiento. Pero a nuestras cosas nosotros somos activos. Mas para las cosas espirituales tenemos grandes dificultades. Necesitamos vigilar, aprender a colocarnos delante del Señor, necesitamos participar de las reuniones de la iglesia, necesitamos tener comunión con los hermanos. Todo conspira contra nosotros en este sentido. Es más fácil no ir a las reuniones que usted ir a las reuniones. Es más fácil estar en casa cuando está frío, cuando hace frío. Domingo de mañana, por ejemplo. Hace mucho frío, es lindo quedarse en cama, pero usted necesita dejar esto. Este es el momento que nosotros vigilemos y ir a la presencia del Señor. Si nosotros bobeamos, el Señor Satanás va a hacer estrago en nuestra vida. El Señor dejó varias lecciones para nosotros en esta porción en Getsemaní. En el día miércoles nosotros vemos aquí, el título es Jesús condenado por el Sanedrín. Entonces los líderes religiosos que querían que Jesús muriese, ellos no tenían autoridad para decretar la sentencia de muerte. Entonces ellos decidieron entregar al Señor al gobernador Pilatos, que tenía la autoridad para esto. Y ahí nosotros tenemos un pasaje también muy interesante y de gran ayuda a nosotros, porque nosotros vemos que Jesús fue traicionado por Judas Iscariotes. Y cuando Judas percibió que Jesús había sido condenado a muerte, él quedó con remordimiento. Y él llegó a las personas que le habían pagado las 30 monedas de plata a él
les mostró un arrepentimiento, remordimiento. Él le dijo, pequé traicionando sangre inocente. ¿Saben cuál fue su respuesta? Satanás, él instiga al hombre a pecar. Él instiga al hombre a traicionar a Jesús. Él instiga a usted y me instiga a mí. Entonces, cuando nosotros queremos arrepentirnos, Él salta del barco. ¿Saben qué ellos dijeron? Ellos le respondieron, ¿qué nos importa a nosotros? Esto es allá tú. Este es el principio de acción de Satanás. Él siempre deja a los hombres, a las personas solas. No dé tregua al enemigo, porque él va a dejarlo a usted solo. Él no va a aceptar su arrepentimiento, su remordimiento. Entonces, Judas salió de allí, tiró aquellas monedas allí y se fue, y él se suicidó. Y aquellas monedas, estas monedas fueron precios de sangre, no podemos colocar en la caja de ofrendas. Entonces vamos a comprar un campo para hacer un cementerio para enterrar a los extranjeros. Entonces, la religión es algo terrible. Es algo realmente asociada a la política, asociada al enemigo, hace grandes estragos. Que el Señor nos libre de esta situación. En el día jueves nosotros tenemos la crucifixión del Señor. Parece un episodio simple. Jesús pasó todo aquel proceso, ahora llegó el momento de la crucifixión de Él. Allí hay grandes cosas sucediendo. Entonces nosotros tenemos 2 periodos de 3 horas. En el primer periodo de 3 horas, el Señor fue juzgado por los hombres. Los hombres lo maltrataron, los hombres se burlaron, le escarnecieron y hablaron cosas horribles con relación al Señor Jesús. Entonces Él estaba allí, en aquel momento, al lado de 2 ladrones, 2 bandidos. Él estaba en medio, estaba entre 2 bandidos. Y Él fue muy humillado por los hombres. Entonces esta fue las primeras 3 horas de la crucifixión del Señor. Y en el día viernes, yo quiero pasar ya para ese día. Usted necesita ver el día jueves correctamente, y en el viernes usted ve el segundo periodo de 3 horas. Él fue juzgado por Dios. Allí, en verdad, Él sintió este juicio de Dios, porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre Él, fueron colocados sobre Él. Entonces, en ese momento hubo tinieblas, y fue un momento de gran sufrimiento para el Señor, que dice que el mayor dolor de nuestro Señor Jesús fue el hecho de que el Padre lo haya abandonado en aquel momento. Dios es santo. Como el Señor Jesús estaba cargando sobre sí los pecados de la humanidad, Él no podía estar con aquello. Entonces, aparentemente fue abandonado por el Padre. Entonces, aquí dice así: la palabra registra que algunos allí entendieron que el Señor llamaba, allí Él dice, Él clamó, a la hora novena Él clamó en voz alta diciendo, Elí, Elí, lama sabactán. Lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, este es el momento de mayor sufrimiento del Señor. Pero es interesante que sucedió algo extraordinario. En este momento, registrado en la palabra, en Mateo capítulo 27,
Versículo 51, cuando el Señor murió, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces había un velo, imaginen la figura del tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, separando estas dos partes allí del tabernáculo. Y cuando el Señor Jesús murió, este velo fue abierto, fue rasgado, o sea, el acceso al lugar santísimo fue liberado a los hombres. Ahora el hombre antes podía entrar solo el sumo sacerdote una vez por año en aquel lugar, pero después de la muerte del Señor el velo fue abierto y este camino fue abierto para nosotros. Hoy nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo, esto es, tener acceso a la presencia del Señor. Yo y usted podemos vivir en comunión constante con el Señor. No hay horario, no hay de tal a tal hora, es 24 horas. Usted puede tener comunión íntima con el Señor. Gracias a Dios, todas las barreras que existían, el Señor Jesús fue allí y cumplió todos estos requisitos de justicia, de santidad, de gloria de Dios, y Él consiguió romper esta barrera, abrirnos a nosotros, liberarnos a nosotros el acceso al lugar santísimo. Amén. A la presencia del Señor. Allí nosotros tenemos la gloria del Señor. Contemplamos al Señor en su gloria. Esto es maravilloso. Yo y usted podemos tener esta experiencia diariamente. Y otra cosa interesante, cuando el Señor estaba en la cruz, el Señor, las personas fueron allí para romper las piernas de aquellos que estaban crucificados, para que ellos no se bajasen de la cruz. Y cuando llegaron al Señor para quebrarle sus piernas, el Señor ya había muerto. Pero un soldado tomó una lanza y abrió el costado del Señor. Del costado del Señor entonces salió sangre y agua. Entonces esto tiene un significado muy grande para nosotros. Está registrado en Juan capítulo 19, versículo 34. Entonces, esta sangre fue para remisión de nuestros pecados y el agua representa la vida divina que fue liberada para nosotros, y esta vida es para la edificación de la iglesia. Por un lado, el Señor lava, purifica nuestros pecados, nos perdona, nos limpia completamente, y después Él quiere usarnos como material para la edificación de la iglesia. Por eso que necesitamos ayudar a las personas en la predicación del Evangelio, para que ellas también reciban, tengan también esta experiencia de tomar la sangre del Señor para perdón de sus pecados y recibir esta agua, esta vida divina para la edificación de la iglesia. El día sábado, allí nosotros tenemos de la muerte, tenemos la resurrección del Señor. Y aquí también hay buenas lecciones para nosotros, porque en el relato el Señor Jesús dijo que Él tenía que pasar por todo aquello, iba a morir, iba a resucitar. Muy bien. Cuando sucedió en Juan capítulo 20, del versículo 1 al versículo 9, allí hay un registro muy interesante, vale la pena que usted pueda leer con calma. Entonces, los discípulos vieron aquello y realmente confirmaron lo que el Señor les habló, que Él iba a morir y después iba a resucitar. Pero esta actitud de los discípulos viene como una alerta para nosotros. Dice así, versículo 10 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y volvieron otra vez los discípulos a su casa. ¿Qué significa? Yo estoy satisfecho. El Señor dijo que iba a morir, iba a resucitar, resucitó. Ahora me voy a mi casa. La actitud de ellos, el hermano Andrés nos dice, debería haber sido de vigilancia, pero solo se quedaron satisfechos con la noticia de la resurrección. La actitud de María,
Aquí nosotros tenemos dos tipos de personas. Tenemos los discípulos, el primer grupo, y tenemos a María, representando otro grupo. Los discípulos quedaron satisfechos. El Señor dijo que iba a resucitar, resucitó, cumplió su palabra y se fueron a su casa. Pero María ya es otro tipo de personas, otro grupo de personas que tienen otra actitud. La actitud de María fue diferente. Ella permaneció junto a la tumba llorando. Ella vio ángeles y conversaron con ella. Y enseguida después vio a Jesús, habiendo dicho esto, y vio a Jesús en pie, pero no lo reconoció. No reconoció que era Jesús. Y después vemos que conversando, ella le reconoció por la voz. Aquí dice, ella lo reconoció por la voz. Hay una gran lección aquí. El Señor estaba en el frescor de la resurrección, y quien debería probar este frescor de la resurrección era el Padre. Nadie podía tocarlo. María quería tocar al Señor. El Señor le dijo, no me toques, porque aún no subí a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí el Señor subió primero. Después de su resurrección, Él fue como primicias al Padre, y después Él volvió como el Espíritu. Esto fue de manera oculta. Esta ascensión del Señor después de su resurrección, Él tuvo este contacto con María, pero allí Él tuvo una ascensión oculta aquí. Él necesitaba pasar por esto. Pero hay algo maravilloso. Él dijo así, pero va con mis hermanos. Esto es muy rico. Nosotros somos hermanos del Señor. Después de su resurrección, Él engendró hijos para Dios, y nosotros nos tornamos hermanos de Él. Y les dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Parece que leemos sin ningún tipo de impacto, pero hay muy impactante esto. Cuando el hermano Andrés habló, nosotros releyendo, nosotros recibimos esto con mucho impacto, muy precioso. Ahora somos hermanos del Señor. Dios es nuestro Padre, qué cosa maravillosa. Ahora Él puede ser nuestro Padre, y nosotros, nuestro Señor Jesús, podemos ser hermanos con Él. Eso es maravilloso. Ahí hay algo que es interesante. ¿Cómo puede llamar a pecadores como hermanos? Con todo, el Señor no se avergüenza de nosotros. Esto hemos registrado en Hebreos capítulo 2, versículo 11, 10 y 11. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. En la muerte, nuestros pecados, nuestro viejo hombre, todo lo demás que estaba de negativo fue resuelto debidamente. Y en resurrección, Cristo liberó la vida divina que estaba en sí, para que al recibir esta vida nos tornamos nosotros hijos de Dios. Estos muchos hijos de Dios ahora forman la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y base de la verdad. Aleluya. Muy bueno. Y llegando al domingo, concluyendo nuestro tutorial, tenemos la ascensión pública del Señor Jesús. Nosotros vemos aquí que Él tuvo aquella acepción oculta después de su resurrección, tuvo aquel contacto rápido con María, pero después subió al Padre como primicia, como ofrendas, como primicias al Padre. Y aquí entonces nosotros tenemos la ascensión pública del Señor en el domingo. Aquí, en el capítulo 20 de Juan, nuestro tiempo es corto, pero aquí hay muchas cosas interesantes. Después que el Señor se tornó el Espíritu, Él estuvo con los discípulos se encontraban en un ambiente con miedo de los judíos, con la puerta cerrada, y el Señor les apareció a ellos. O sea, el Señor ya no estaba más limitado. Su cuerpo ya estaba en resurrección. Él ya había tornado el Espíritu. El Señor simplemente apareció en medio de ellos.
Y como si no bastase esto, Él dijo, pase a vosotros. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros podemos tener una vida disfrutando al Señor, que es el Espíritu, en nuestro espíritu. Podemos disfrutar de este Señor en nuestro día a día. Yo necesito en mi relación con las personas tomar al Espíritu. Y aquí nosotros tenemos una persona que no estaba presente en aquel momento y dudó que el Señor había estado con él. Fue Tomás. Esto nos muestra que nosotros debemos estar siempre junto con los hermanos. Pero Tomás, él no creyó. Pero el Señor habló un pasaje después. Mire usted con calma. Bienaventurado el que no vieron y creyeron. Nosotros somos aquellos que no andan de acuerdo con las cosas que nosotros vemos. Entonces, al final del domingo dice así: cuando llegó la hora de su ascensión, los llevó a Betania y levantando las manos y los bendijo. Nosotros necesitamos decirles a usted, sucedió que en cuanto los bendecía, se iba retirando de él, siendo llevado a los cielos, y ellos, adorándolo, volvieron a Jerusalén con gran júbilo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. A la ascensión. La ascensión en el día de la resurrección fue oculta por ser la primicia y por ser necesario disfrutado por el Padre. Después de esto se tornó el Espíritu, y después de descender y pasar breve tiempo con los discípulos, Él ascendió públicamente. Por eso habla de la ascensión pública. Antes, quiero llamar su atención. Estoy concluyendo. Antes de subir a los próximos al cielo, Jesús se aproximó. Les dijo: toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y es que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Todo lo que el Señor pasó es para envolvernos ahora en este proceso de edificación, para darnos una visión, una incumbencia. Si usted es cristiano, usted recibió del Señor una incumbencia, una misión. Id. Entonces debemos predicar el Evangelio, orar por las personas. Puedo orar por usted, llevar la palabra, colocar en las manos de ellas, por medio del colportaje dinámico, el avanza joven, hombres de oración, mujeres conectadas, ministerio de las mujeres, Bucafé, Expolibro, todas las herramientas que el Señor nos dio, hermanos, es para cooperar con Él en esta grandiosa obra. Todo esto ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. La iglesia fue engendrada y ahora está siendo edificada. Sus pecados, mis pecados fueron perdonados, recibimos la vida divina, fue dispensada a nosotros por el Espíritu. Ahora yo y usted podemos cooperar con el Señor en la edificación de la iglesia, buscando materiales, trayendo materiales para la edificación. Esto es predicando el Evangelio, trayendo a las personas para vivir la vida normal de la iglesia, para que un día todos nosotros podamos encontrarnos con el Señor en su reino y así reinar con Él. Jesús es el Señor. Dios los bendiga.